Muy buenas tardes, yo me llamo Yasmani Pavel Chacón Ordóñez, yo estudio Historia del Derecho y voy a exponer el trabajo de encargo, las constituciones en el siglo XIX. Las constituciones en el siglo XIX. La existencia de una constitución antigua, cuya vigencia suele ser invertida, es un problema crucial para la comprensión de la historia política hispanoamericana del siglo XIX, lo cual nos ayuda y facilitar la comprensión de las desventuras del liberalismo a partir de las independencias y vemos los fenómenos del siglo XIX iberoamericano que entorpecía la adopción de las reformas liberales. Me refiero a la dictadura, que solía ser llamado entonces facultades extraordinarias y a su relación con las dictaduras que abundaron en el siglo XIX. También en el siglo XIX se promulgaron varias constituciones importantes, como la Constitución de Cádiz de 1812 de España, también la Constitución de 1787 y enmiendas del siglo XIX de Estados Unidos, como también la Constitución de 1830 Francia y la Constitución Federal de 1824 México. Tenemos la Constitución de 1848 Alemania. También tenemos la Constitución de 1867 Canadá. Como estas constituciones reflejan ideologías emergentes como el liberalismo, el nacionalismo y la lucha por la igualdad y la autonomía. También algunos puntos muy importantes sobre las constituciones en el siglo XIX. Muchas constituciones experimentaron reformas y modificaciones a lo largo del siglo XIX, reflejando la dinámica y ya menudo tumultuosa naturaleza política de la época. También estos puntos descatan la diversidad y complejidad de los procesos constitucionales. También algunas constituciones, como la tercera enmienda de Estados Unidos de 1865, abolieron, suspendieron la esclavitud, como también suspendieron la esclavitud. Además, se intentó unificar estados de Europa y reconocieron derechos individuales y reflejaron cambios sociales hacia sociedades más inclusivas. Y algunas constituciones abordan derechos de las mujeres, aunque la igualdad de género se logró más tarde, como también muchas constituciones experimentaron cambios a lo largo del siglo, reflejando a la dinámica política de la época. Los voy a explicar como el afecto de esto a Perú. Seguimos hablando también cómo afectó esto a Perú en el siglo XIX. En el Perú experimentó un periodo tumultuoso, también como la independencia y la promulgación de la Constitución de 1823. La independencia logrado en el 1821 condujo a la creación de una república unitaria y representativa en 1823. Sin embargo, a lo largo del siglo, el país se enfrentó a inestabilidad política, a cambios en la forma del gobierno y conflictos internos, así como las guerras con naciones vecinas. También las constituciones que abogaban por los principios como la soberanía popular y la división de poderes. La guerra con Chile en 1879 y en 1884 tuvo un impacto significativo, afectando en el territorio y la estabilidad política. Después de la guerra se promulgó la Constitución de 1860, estableciendo un gobierno republicano y representativo. A finales del siglo XIX se iniciaron procesos de modernización con reformas económicas y sociales. También las constituciones del siglo XIX incluyeron en el desarrollo del sistema
legal y político peruano, estableciendo las pautas para la organización gubernamental y la protección del derecho individuales. Figuras políticas destacadas como Ramón Castilla desempeñaron roles significativos en la configuración del Perú del siglo XIX y en la promulgación de leyes y constituciones. La Constitución Política de la República Peruana de 1823 fue redactada por el primer Congreso Constituyente del Perú, instalado en 1822. Este texto constitucional de orientación liberal fue promulgado por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre de 1823. A pesar de su promulgación, la Constitución no llegó a entrar en vigor, ya que fue suspendido en todos sus artículos como después para inferir con la labor de Simón Bolívar, quien estaba preparando la campaña final a la independencia del Perú. La Constitución de 1823 fue restaurada en 1827 y estuvo en vigor hasta 1828, momento en que fue reemplazado por una nueva Constitución de orientación liberal. También a principios del siglo XIX, la invasión francesa de España y la abdicación forzada de Carlos IV y Fernando VII generaron levantamiento en España y América. El virrey Abascal lideró la contrarrevolución en Virreinato del Perú, oponiéndose a las revoluciones en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata, aunque surgieron las rebeliones autónomas y diversas regiones, no lograron la libertad nacional. En 1820, la Expedición Libertadora del Perú, comandada por José de San Martín, llegó desde Chile tras la desaparición de la amenaza del Río de la Plata y Venezuela de San Martín, proclamado la independencia del 28 de julio de 1821. Lo siguiente es la anécdota del Día de la Independencia Nacional. Pero la retirada del mismo en el 1822, la decepcionante entrevista de Guayaquil llevaron a la llegada de Simón Bolívar y su Ejército Unido Libertador del Perú en 1824. Profesor, este es mi trabajo. Yo me he centrado más en el Día de la Independencia Nacional del Perú. Aquí está el desarrollo del guión del video, profesor. Estas son, profesor, las biografías, algunas biografías que me han apoyado en mi trabajo. Muchas gracias, profesor. Vamos a contar la historia del Día de la Independencia Nacional del Perú, el 28 de julio de 1821, de don José de San Martín. Al mando de la Expedición Libertadora del Sur, desembarca en Paracas el 8 de septiembre de 1820. El Ejército Libertador, con el propio de San Martín, al frente entre la ciudad en horas de la tarde, a su paso, muchos lugareños vivaron a las tropas patriotas y hubo jóvenes que se ofrecieron como voluntarios portando como credencial algunas de las proclamaciones distribuidas y clandestinamente en los puertos. Meses antes, por el vicealmirante Cocharne, las fuerzas realistas por lo pronto huían a la sierra. En Lima, el general José de San Martín invitó al cabildo y a la población de Lima a jurar la independencia a la firma del Acta de Independencia del Perú. Tuvo lugar el 15 de julio de 1821. Manuel Pérez, de tutela, letrado arequipeño, redactó el Acta de la Independencia el sábado 28 de julio de 1821. En una ceremonia pública muy solemne, José de San Martín anunció la célebre proclamación de la independencia del Perú. Primero lo dijo en la Plaza Mayor de Lima, después en la plazuela de la Merced y luego frente al convento y de los descalzos. El libertador, con una bandera peruana en la mano, exclamó: ¡Pueblo peruano!
El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende.